En una demostración notable de franqueza y convicción, Jeffrey Sachs, una autoridad reconocida en relaciones internacionales, ofreció una crítica devastadora al liderazgo europeo durante una sesión en el Parlamento Europeo. Su ira se centró en Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y en el liderazgo de la UE en general, a quienes Sachs acusó de conducir a Europa hacia un desastre geopolítico mediante políticas imprudentes, inmaduras y excesivamente idealistas respecto a Rusia. Sus palabras, marcadas por una frustración cruda y una crítica directa, constituyen un llamado rotundo a reevaluar el enfoque de Europa en política exterior, especialmente en relación con Rusia y sus preocupaciones de seguridad. Sachs, quien cuenta con décadas de experiencia en diplomacia internacional y resolución de conflictos, no escatimó en su evaluación de las erróneas políticas europeas, que, según él, han hecho al continente más vulnerable a la inestabilidad y al caos económico. A medida que el conflicto en Europa del Este continúa escalando, sostiene que los líderes europeos han fallado sistemáticamente en comprender la complejidad de la situación y el contexto histórico que condiciona las acciones de Rusia. Para él, la falta de un compromiso significativo y respetuoso con Rusia ha sentado las bases para la crisis actual, una crisis que resulta desastrosa para Europa de formas que podrían haberse evitado. El argumento central de Sachs gira en torno a un error crucial cometido por los líderes europeos: romper los lazos con Rusia, país con el que Europa había compartido siglos de relaciones diplomáticas, económicas y culturales. La decisión de alinearse con Estados Unidos, un aliado que, según Sachs, ha traicionado constantemente los intereses europeos, ha sido desastrosa. La ruptura con Rusia ha sumido a Europa en una crisis energética y política sin precedentes, exacerbando los desafíos económicos que ya se venían desarrollando. No se trata de una cuestión de retrospectiva, sino de un análisis crítico de decisiones políticas que, desde el inicio, resultaron fundamentalmente erróneas. Sachs subrayó que la falta de atención de Europa a las legítimas preocupaciones de Rusia ha sido un problema de larga data. A principios de los 2000, el presidente ruso Vladimir Putin propuso cooperar en sistemas de defensa antimisiles en Europa e incluso sugirió un marco de seguridad colaborativo con la OTAN. Sin embargo, estas propuestas fueron recibidas con desdén por Washington y Bruselas, que se negaron a considerar a Rusia como un socio legítimo en la arquitectura de seguridad europea. En aquel entonces, los líderes occidentales confiaban en poder gestionar la seguridad europea por sí solos, descartando con arrogancia el posible rol de Rusia. 2 décadas después, Europa enfrenta ahora las consecuencias de esta miopía. A pesar de los desafíos evidentes, Europa continuó impulsando la expansión de la OTAN. Incluso cuando Rusia señalaba reiteradamente que su tolerancia frente a la intromisión de la OTAN en sus fronteras estaba llegando a su límite. La propuesta de 2008 de un Tratado Integral de Seguridad Europea, presentada por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev, fue rechazada de plano por Occidente, que optó por desmantelar acuerdos clave de control de armas, como los tratados ABM e INF. No se trató solo de errores diplomáticos, sino de decisiones que han contribuido al actual vacío de seguridad que amenaza al continente. Sachs no escatimó palabras al culpar a la OTAN y a Estados Unidos del conflicto en curso, en lugar de a Rusia. Insistió en que la idea de la OTAN como parte inocente en la crisis es, además de ingenua, fundamentalmente deshonesta. Según él, la expansión de la OTAN en Europa del Este fue la principal provocación, y no las acciones de Rusia. La insistencia de Occidente en ampliar la OTAN, a pesar de las reiteradas advertencias rusas, ha sido clave en la desestabilización de la región. Resulta crucial examinar la secuencia de eventos que condujeron al actual enfrentamiento. En 2021, Putin hizo un último intento de negociar una resolución pacífica, proponiendo garantías de seguridad que impidieran que la OTAN siguiera expandiéndose en las fronteras rusas. Sin embargo, estas propuestas fueron recibidas con frialdad. Sachs recordó su conversación con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, durante la cual solicitó un compromiso público de la OTAN de no expandirse hacia Ucrania. Sullivan desestimó estas preocupaciones, asegurando que tal expansión no ocurriría. No obstante, cuando Sachs le urgió a hacerlo público, Sullivan se negó. Esta negativa a entablar un diálogo serio, según Sachs, marcó un punto de inflexión crucial que finalmente condujo al conflicto. Sachs enfatizó que los líderes occidentales, especialmente en Estados Unidos, han estado persistentemente equivocados en su enfoque hacia Rusia. Argumentó que la estrategia ha sido la provocación, un intento deliberado de acorralar a Rusia.
Esta estrategia, basada en los principios de la teoría de juegos y desarrollada por think tanks como la Rand Corporation, ha estado en juego durante años. Un informe de 2019 de la Rand Corporation titulado Cómo debilitar a Rusia planteaba explícitamente una estrategia para molestar a Rusia, desestabilizándola desde dentro e incluso fomentando un cambio de régimen. Esto, según Sachs, constituye la base de la política occidental hacia Rusia, crear una crisis que pueda desembocar en inestabilidad interna o incluso en el colapso del Estado ruso. Las consecuencias de esta política han sido devastadoras para Europa. Sachs señaló el disparo de los precios de la energía, la inflación descontrolada y la inestabilidad económica que han azotado al continente desde el inicio del conflicto. Las sanciones, destinadas a paralizar a Rusia, se han convertido en un boomerang, causando mucho más daño a Europa que a Rusia. Mientras Europa enfrenta las secuelas del aumento vertiginoso de los costos energéticos y una disminución en el nivel de vida, surge la pregunta, ¿valió la pena? Para Sachs, estas dificultades económicas no son incidentales, son el resultado directo de la negativa de los responsables políticos europeos a atender las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia. Al adherirse a una estrategia de confrontación y sanciones, Europa se ha perjudicado a sí misma. La crisis energética, agravada por la interrupción de los suministros de gas natural ruso, ha forzado a muchos países europeos a una espiral económica descendente. Las tasas de inflación han alcanzado niveles récord y naciones que antes gozaban de estabilidad económica ahora enfrentan desafíos profundos. Alemania, antaño potencia económica de Europa, ha sido particularmente afectada, debido a su alta dependencia de la energía rusa, lo que la ha dejado vulnerable a choques de precios y escasez de suministros. A pesar de ello, la Comisión Europea, encabezada por von der Leyen, sigue promoviendo políticas que alejan aún más a Rusia y agravan las dificultades económicas del continente. La insistencia de la Unión Europea en mantener las sanciones, a pesar de la creciente evidencia de que no logran sus objetivos, es un claro ejemplo de cómo las ideologías arraigadas pueden cegar a los responsables de la toma de decisiones. En lugar de buscar una resolución pacífica, los líderes europeos, bajo la influencia de Estados Unidos, han reforzado su enfoque, esperando que Rusia finalmente ceda. Uno de los aspectos más indignantes de la estrategia de la OTAN, según Sachs, es la denominada política de puerta abierta, que permite a la alianza expandirse donde lo desee, sin considerar el impacto en los países vecinos. Sachs ilustró lo absurdo de esta política con un ejemplo hipotético. ¿Cuál sería la respuesta de Estados Unidos si Canadá decidiera invitar a China a construir una base militar en Ontario? La respuesta es clara. Estados Unidos nunca aceptaría tal intromisión en su esfera de influencia, y sin embargo, espera que Rusia tolere la expansión de la OTAN en su propio territorio sin protestar. Esta hipocresía, sostiene Sachs, es el núcleo del fracaso de Occidente para comprender la gravedad de la situación. La política de puerta abierta, impulsada por la OTAN y Estados Unidos durante los años 90 y 2000, se ha convertido en un punto de discordia no solo con Rusia, sino también con muchos países europeos que hoy se encuentran atrapados en medio de esta lucha geopolítica. Durante años, Europa se dejó llevar por los caprichos de Washington, sin tener en cuenta sus propios intereses de seguridad a largo plazo. Ahora, a medida que se desarrollan las consecuencias de esta política equivocada, el continente se enfrenta a la secuela sin saber cómo revertir el rumbo. El discurso de Sachs culminó con una advertencia contundente: Europa debe cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Señaló que aún existe la oportunidad de evitar una mayor escalada y encontrar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, esto requerirá que los líderes europeos reconozcan sus errores pasados y adopten un enfoque más pragmático en la diplomacia. En lugar de continuar dependiendo de sanciones y demostraciones militares, Europa debe entablar negociaciones significativas con Rusia que tomen en serio sus preocupaciones de seguridad. Solo así podrá comenzar a reconstruir la arquitectura de seguridad que se ha erosionado en las últimas décadas. Las declaraciones de Sachs en el Parlamento Europeo fueron un impulso muy necesario para la clase política complaciente de Europa. Su crítica es un recordatorio aleccionador de que la trayectoria actual es insostenible y que el continente debe tomar una decisión decisiva. Continuar por el camino de la confrontación o dar los primeros pasos hacia la reconciliación y la paz. Las apuestas no podrían ser mayores, y el futuro de Europa depende de si sus líderes están dispuestos a enfrentar las duras verdades que Sachs expuso con tanto énfasis.